¿Qué es la cervicalgia? Llamamos la cervicalgia el dolor del cuello, percibimos en la zona comprendida entre la línea nucal superior en la zona occipital a la primera vértebra dorsal y literalmente limitando por los extremos laterales del cuello. Bueno, esto podríamos estimar que es entre un 22 y 70% de la población que ha sido diagnosticado de cervicalgia a lo largo de su vida. También es causa de bajas, de causas de muchas bajas laborales y tienen altos costos para el sistema de salud. Pues ya que tienen una alta tasa de recaídas, es frecuente tras el primer dolor cervical exista una recaída. Entre el 50 al 85% de los pacientes que recaen en los siguientes 5 años. Si no se ha realizado un tratamiento completo y de forma global. Podemos decir que las posibles causas es difícil realizar una clasificación de las causas que puedan generar dolor cervical, ya que en tan solo 18% de las pruebas de la imagen realizadas a los pacientes, los hallazgos son observados se corresponden con los síntomas referidos por el mismo. La clasificación más aceptada es la siguiente: la artrosis cervical, lesiones del disco intervertebral, traumatismos, tumores e infecciones, fracturas vertebrales, síndrome de dolor miofacial, que son puntos gatillo miofasciales, latigazo cervical, radiculopatía, mielopatía. Las principales causas son de origen mecánico, entrando en el juego además factores psicológicos. Los factores de riesgos que pueden convertir en un simple dolor del cuello en algo crónico, que son tener una edad superior a los 40 años, una historia anterior del dolor del cuello, el hecho de que la cervicalgia coexista de un dolor lumbar, un exceso de preocupación por los síntomas, la práctica del ciclismo como deporte habitual y la falta de fuerza en las manos. También qué tipos de cervicalgia existen. Si tenemos en cuenta en tiempo de cervicalgia aguda, tortícolis, cuando aparecen de forma repentina y limitante acompañando de un acontecimiento lesivo o crónico. Cuando el dolor permanece en el tiempo existiendo en ausencia de la lesión por la que comenzó. También aquí empezaríamos a considerar el dolor como una entidad propia, según los síntomas y signos con las que se asocia el dolor, siendo esta clasificación aceptada. Bueno, podríamos ver que según el dolor del cuello, con déficit de la movilidad, asociado con acefalias, presencia de alteración del control motor muscular voluntario, con dolor irradiado hacia otros segmentos, siendo más común en miembros superiores y también como cervicofalangialgias. También podríamos ver que los tipos de lesiones de cervicales podemos ver luxación occipitoatloidea, fracturas de cóndilo occipital, luxación rotatoria, atloisoidea, ruptura aislada de ligamento, transverso de atlas, fractura de atlas, también fracturas de odontoides y fracturas de los pendículos del axis. El dolor cervical puede ser resultado de anomalías en las partes blandas, en los músculos, los ligamentos, en los discos y nervios, así como en vértebras y articulaciones. La causa más común del dolor cervical son por las lesiones en las partes blandas debido a traumatismos o deterioros progresivos. Algunos de los síntomas son dolores en la zona del cuello, dificultad para movilizarlos, cefalias, mareos, rigidez y en algunos casos fiebre. ¿Cómo diagnosticamos la cefalia? Bueno, debemos hacer un historial completo de la sintomatología cervical en donde se haga una exploración clínica donde incluya valoración de la postura, movilidad cervical y zonas dolorosas. Cuando hacemos una radiografía, en esta vamos a poder saber
cuáles son las causas de los dolores cervicales y de esta manera hacer tratamientos específicos adecuados. Bueno, entonces en este caso hablando específicamente de cómo se pueden prevenir los accidentes en esta zona, es importante entender que la mayoría de lesiones en esta zona se generan por dos aspectos. Uno, que es el aspecto o los factores como accidentes o golpes momentáneos o repentinos, en los cuales, por ejemplo, una persona va en un auto y recibe un golpe por la parte de atrás, seguramente la persona va a generar un movimiento hacia adelante en el cual el cuello va a generar una hiperextensión y obviamente pues a raíz de eso se van a generar molestias y dolores en toda esta zona. Sumado a esto, está el factor en el cual se sobrecarga de manera progresiva esta zona, como por ejemplo cuando una persona cumple horarios extendidos y mantiene esta zona en una posición incómoda, como lo es por ejemplo cuando una persona, voy a demostrarlo, está mucho tiempo con la cabeza inclinada a esta zona, de esta manera. Esto va a generar una sobrecarga progresiva que a lo largo del tiempo pues obviamente va a generar molestias y problemas en esta zona. Entonces, partiendo de esto, pues es fundamental entender que el tema postural va a ser importantísimo y no solamente hay que enfocarse en la zona cervical, sino que también hay que hacer una corrección postural que venga desde lo bajo de la espalda, la recorra completamente y pues obviamente sumado al tema de la corrección en la zona alta de los hombros, por decirlo así, y en la zona cervical. Además de esto, los ejercicios de fortalecimiento para la nuca, para el cuello y para la parte alta de la espalda, como son los hombros y los trapecios, los cuales pues van a ayudar a fortalecer muchísimo más esta zona y nos van a dar de cierta manera un mayor espacio, una mayor posibilidad de soportar golpes repentinos. Entonces, partiendo de lo anterior, podemos entender un poco más o podemos partir de ahí para explicar cómo se puede llevar el proceso de recuperación y de tratamiento. En este caso, el tratamiento no desde el ámbito de la fisioterapia, sino más un tratamiento general. El tratamiento fisioterapéutico ya lo mencionaré más adelante. En este caso, pues es importante o se puede mencionar desde cuatro aspectos. El primero es el reposo, pues obviamente en el cual se debe generar un descanso de la zona en la cual se están presentando las molestias y no generar pues más estrés y más molestia sobre los músculos y sobre el tejido que está afectado. El segundo es apoyado pues del reposo, el uso de medicamentos que puedan ayudar a desinflamar y a disminuir el dolor en la zona, como son por ejemplo la acetaminofén, el ibuprofeno, pues que son medicamentos que sabemos que ayudan en este tema. El siguiente es la aplicación de frío y de calor, pues las cuales el frío en este caso lo ideal es aplicarlo lo más pronto posible después de que se genera la molestia para que disminuya un poco el dolor y desinflame, ayude en la desinflamación de los tejidos que puedan estar afectados. Y el calor también se puede usar, pero es recomendable usarlo después de que han pasado unos días de la molestia para que empiece a reactivar la circulación y la irrigación sanguínea en esta zona y se puedan empezar a generar movimientos un poco más naturales. El último aspecto es la inmovilización, pero es importante recalcar que no se debe hacer una inmovilización total, se debe hacer una inmovilización parcial para no generar una rigidez en la zona afectada y que al momento de volver a retomar, por decirlo así, las actividades de movimiento, esta zona se encuentre pues demasiado tesa o demasiado tensa y demasiado tiesa. Por eso se recomienda usar de pronto collares que ayuden a relajar la zona, pero que no se haga, por ejemplo, no todo el día, que se haga de manera intermitente, apoyado el calor y el frío, como ya lo mencioné anteriormente. Bueno, en este caso ya hablando más específicamente de los tratamientos desde la fisioterapia, hay que entender que de cierta manera parten de los mismos principios que mencioné anteriormente, el calor, el frío, el reposo, y se aplican con equipos y pues por decirlo así maquinarias que ayudan y permiten que el trabajo sea más específico y más efectivo. En este caso, el uso de aparatos como el ultrasonido y el TENS, que como por ejemplo el TENS es un aparato el cual por medio de unos electrodos que se ubican en la zona afectada, que a través de la corriente va a permitir que el tejido se desinflame y pues obviamente disminuya mucho el dolor y la molestia y va a empezar a permitir la generación de movimientos nuevamente pues con cierta normalidad, al igual que el ultrasonido. Otro de los aspectos importantes se denomina la tracción, el cual se hace por medio de un aparato en el cual se ubica
por decirlo así, como una especie de red que va a lo largo de la mandíbula y se junta aquí con la zona cervical, con otra correa, en la cual eleva un poco o saca, por decirlo de alguna manera, la cabeza. Y esto que lo que permite es que pues va a liberar mucho la presión de toda la zona cervical, de todos los tejidos y de todos los nervios y tendones de esta zona, y pues obviamente va a ayudar mucho a la movilidad. Y pues sumado a este también hay tratamientos como la quiropraxia, pues en la cual por medio de movimientos, a través de ángulos y fuerzas específicas, se genera que se liberen, por decirlo así, la presión que hay focalizada en ciertos espacios, y pues esto obviamente va a generar mucha alivio en las personas y va a empezar a permitir mucho más rangos de movimientos.